Creo que todas las cosas nos ayudan a bien. A los que aman a Dios todo les ayuda bien. Y esto que está sucediendo hoy, lo que ha sucedido durante todo este tiempo, yo creo que nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho ser mejores, saber que Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado talento. Y mucha gente en este tiempo ha explotado eso. Gente que no tenía o que no estaba haciendo nada, que pensaba que no sabía hacer nada, se puso a hacer algo, se puso a inventar algo. Hace unos días veía a alguien que de edición cristiana 22 que estaba publicando otra cosa. Ella estaba viendo un transporte que tiene una buceta que ellos tienen, y han vivido de ese mucho tiempo. Con todo esto, ellos no dejaron ni el transporte, sin gasolina, sin nada, y no fue fácil. Y a veces nos comunicábamos y me decía, pastor, no es fácil, ha estado fuerte. En estos días me escribe y nos ponemos a hablar. Y le digo, ¿cómo está todo? ¿Cómo está tu esposo y el niño? Y me dice, pastor, estamos bien, gracias a Dios, estamos muy bien. Aquí estamos inventando otras cosas. Estamos vendiendo pescado, estamos vendiendo esto. Cuando va como 3, 4 tipos de pescado que están vendiendo ahora, tuvieron que reinventarse. Pero ella me dijo una palabra clave. Ella me dijo, pastor, nos pusimos a hacer cosas que nosotros no sabíamos que podíamos hacer. Y eso es lo que ha sucedido en este tiempo. Hay quienes han aprovechado el tiempo y se han reinventado, pero hay quienes también lamentablemente se han quedado por su tiempo y engordando. ¿Verdad que sí? Pero Dios quiere que en este tiempo saquemos esas capacidades y ese talento que el Señor nos ha dado. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 83, y vamos a iniciar con este salmo. Salmo 83. Dice, Dios, no guardes silencio, no calles, Dios, ni te estés quieto, porque rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la voz contra tu pueblo. Han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. Quizás para muchas personas esto es una realidad. Muchos estamos diciendo, Señor, ¿por qué guardas silencio? ¿Por qué no has hablado en este tiempo? ¿Por qué sigue la pandemia? ¿Por qué seguimos en cuarentena? Señor, ¿por qué no te has manifestado en este que está esperando una manifestación de Dios? Pero algo así como contundente, que se vea el cambio de la noche a la mañana. Como mucha gente lo ha estado esperando en cuanto a la parte de gubernamental. Queremos que el cambio sea de una vez, aunque queremos que mañana ya este hombre, no puedo decir nombre ahora, este otra persona que sea el presidente de la República y no este otro. Y queremos que sea así de la noche a la mañana. Yo sé que Dios está obrando. Yo sé que Dios está haciendo cosas. Yo sé que Dios está manifestando en la vida de muchas personas. Yo sé que Dios en la intimidad le ha hablado a muchas personas, le ha tratado con la iglesia. Pero en la intimidad queremos escuchar la voz como un estruendo que diga, Venezuela es libre. Y Venezuela y las naciones son libres, pero queremos escuchar un trueno de Dios, un trueno que sea la voz de Dios, que se escuche, que retumbe y que todos lo podamos escuchar y así poder decir, la cosa se va a poner buena. Debe decir que la cosa se va a poner buena cuando en su mente entienda que la cosa está buena, que la cosa está bien, para lo que habla de todas las cosas, sea buena o sea mala, a los hijos de Dios, todas las cosas le ayudan a bien. De eso estamos seguros. Pero tenemos que a veces tratar de transformar nuestra mente. Dios no está callado, Dios está hablando, pero está hablando en la intimidad de todo aquel que lo busca. Amén. Vamos a iniciar este servicio. Señor, te damos gracias, adoramos tu nombre, te bendecimos y te damos gloria. Te damos honra y te damos adoración. Te reconocemos a ti como el único Dios poderoso, el Dios que todo lo ve y que todo lo puede.
omnisciente, omnipresente, el único Dios poderoso, majestuoso y grande. Te damos gloria a ti, Señor. Declaramos tu poderío, declaramos tu majestad. Declaramos que vives y reinas para siempre. Por los siglos de los siglos reinarás. Reinarás, Señor, siempre. Estás reinando sobre las naciones de la tierra. La tierra está reconociendo que te necesita. La tierra está reconociendo que tú eres el único que puede traer cambio. Que tú eres el único que puede transformar la vida, que puede transformar a las familias. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te adoramos y te bendecimos. Ponemos este tiempo en tus manos. Queremos que seas tú, Señor, y que sea glorificado, no nosotros. Queremos que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado siempre, Señor, porque solo tú eres digno. Digno, santo eres tu Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Un aplauso ahí. Bueno, teníamos tiempo que no veníamos para acá y por eso intentamos hacer todo para que se diera bien para la gloria de Dios. Y estoy muy agradecido con Él por permitirnos otra vez estar aquí en su casa y poderlo ver. Es un placer para todos nosotros. Yo sé que ustedes también se sienten muy contentos de ver a nuestros hermanos aquí, aunque somos pocos, pronto seremos muchos para la gloria de Dios. Yo creo que en este tiempo Dios ha sido fiel con nosotros y por eso nosotros seguiremos siendo fiel con Él. Yo creo que este tiempo es algo pasajero que vendrá para glorificar y exaltar más el nombre de Dios en la tierra, para que más personas sepan que Él es la única solución, que Él es la única salvación y que no hay nada que nos supla, ni el dinero, ni la salud, ni las riquezas, nada suple el poder ser hijos de Dios, aceptar su llamado. Yo quiero que ustedes, si se sabe esta canción, cierren sus ojos y levanten sus manos. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios, al Padre Celestial y al Hijo, que nos hable en esta mañana. Que sea Él el que guíe nuestras vidas, que sea Él el que tome las riendas de Venezuela, de nuestro hogar, de toda la salud a nivel mundial, que sea Él fortaleciendo a cada doctor, a cada científico que está luchando por la cura, por la sanidad de todos. No sabemos que Él es el mejor médico y queremos escuchar su voz. Quiero escuchar tu voz, rompiendo el silencio del ser. Sé que María estremecer.
Solemos como iglesia levantar esta alabanza a Él, este clamor hacia Él. Cántalo fuerte. Quiero escuchar tu voz, rompiendo el silencio. Sé que me haría estremecer. Sé que me harías estremecer, me haría llorar, me harías llorar, caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar, estar ante ti. Si llorar como niño y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.
el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así, sin querer Nada más que escucharte hablar. Gracias, Señor. Estar De ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. quiero escuchar tu voz. Gracias, Señor. Todo más que escucharte Hablar. Gracias. háblanos hoy, siente conmigo, trae tu gloria a este lugar, Señor. Vamos que hay gozoso en su presencia, en escuchar su dulce voz, que cautiva nuestro ser, que nos llena plenamente, donde tenemos seguridad, tranquilidad, gozo, felicidad. Nada más que escuchar hablar, Señor Jesús, háblanos, escucha, trae tu gloria a este lugar, Señor Jesús, que siempre sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre tu iglesia y tu país. En toda nuestras vidas, si tú vieras
Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, danos de tu gloria, danos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Levante un aplauso al cielo. Adoramos tu nombre. Damos gracias, Señor, por amarnos antes de nosotros haberte conocido, por amarnos antes de la fundación del mundo, por amarnos antes de nacer. Venimos delante de ti para entregar todo nuestro ser, para dejar nuestras cargas y tomar la tuya que es ligera, Señor. Vete fuerte contigo. Hoy aquí tú, en mi corazón, abro mis labios en adoración. Mi Redentor, mi único Dios, mi vida entregaste solo por amor. Ven y toma tu lugar, hace mi vida un altar, vive en tu santidad y que siempre te pueda adorar. Eres real y no te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser. Vuelvo a nacer.
Levante su oración. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Aleluya, aleluya. Tú nos escuchas, tú respondes. Perfecto es tu tiempo. Para tu gran amor. Vamos con sus ojos cerrados, abiertos. Vamos, dígale ánimo. Se distraiga, adore su presencia, adore su presencia.
Adora, adora. Como levante su voz, dígaselo nuevamente. Dígale aleluya, dígale. Aleluya. La iglesia canta, los ángeles cantan. Aleluya. Un coro de ángeles llega alrededor nuestro cantando. Dice aleluya, Señor. Declarando que eres tu rey, declarando que eres el Señor. Reconociendo su poderío. Reconozca su majestad. Reconozca su majestad. Dígale aleluya, Señor. Tú eres el rey, vamos, adore su presencia, adore allí donde está, adore. Tu presencia, no sé qué está en este lugar. Su presencia está en este lugar. Te adoramos. Eres santo, majestuoso, Señor. Digno y santo, Señor. Digno y santo eres tú. Digno y santo, Señor. Gracias, Señor. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Digno, Señor, digno, digno. Con gusto mi respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Simplemente alaba, si estás llorando, alaba. Si estás sufriendo, alaba, no importa nada, necesito entender lo que Dios está hablando. Porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza escucharás al frente, abriendo camino, dando cadenas, matando ese hombre. Sana sus ángeles, abriendo la luchada. Ella de vuelta, nadie puede llegar. Dios trabaja para los que confían. Camina contigo,
Pero el deseo de poder estar, de poder venir a este lugar y reunirnos, pues nos hacía estar un poquito ansiosos. Ha sido una bendición y bueno, por supuesto cuando llegamos y cuando los fui viendo llegar un poquitos, pues no paraba de llorar. Franceli se me acercó y me dijo, pastora, ya no se ve más porque me va a hacer llorar a mí también. Bueno, era inevitable y lloraba de alegría y el Señor me hacía sentir, me decía, si tú estás alegre, imagínate cómo estoy yo. Porque la palabra del Señor dice, y eso era lo que el Señor me hacía recordar, que Él se goza en la congregación de su pueblo, no en el distanciamiento, dice la palabra, sino en la congregación. Entonces, bueno, este tiempo ha sido un tiempo difícil por muchas y obvias razones, y una de ellas, pues precisamente porque no habíamos tenido oportunidad para congregarnos. Y hemos aprendido muchas cosas. Ayer, sí, creo que ayer escuchábamos al pastor Dante Gebel, que ha predicado fuerte en cuanto a esto del dejar a las iglesias congregarse. Y él decía, yo aún no llamo a mi iglesia a congregarme porque no estoy dispuesto a asumir las restricciones que me quieren imponer, como que no vayan los ancianos, no vayan los niños. Dice, yo quiero que toda la gente disfrute del servicio. Y bueno, estamos obviamente hablando de una iglesia multitudinaria, no es nuestro caso. Pero yo pensaba, bueno, Señor, aunque nosotros sí nos tenemos que sumar o someter a esas restricciones por prudencia más que por otra cosa, por prudencia y por ser obedientes, pues yo decía, yo siento que hoy ganamos terreno, que hoy rompimos algo, hoy estamos conquistando, y aunque estamos limitados en muchas cosas, pues de verdad que hoy le dimos un golpe bajo al enemigo, que no se lo esperaba. Porque una de las cosas que quiere hacer el enemigo en este tiempo es llenar nuestro corazón de miedo, llenar nuestra mente de pensamientos negativos, de sentir temor de muchas cosas, de salir, de tener contacto. Y bueno, ante eso, como les digo, la prudencia es muy importante. Debemos ser prudentes, pero tenemos que tener nuestro corazón confiado que el Señor es el que tiene el control y el que tiene la última palabra. Y nosotros cantábamos, y cuando lo hacíamos yo recordaba eso. Nosotros cantamos de que sentimos la sangre del Señor que nos lava, que nos limpia. Yo digo, Señor, pero si eso es así, entonces yo no tengo que tener miedo de enfermarme, porque tu sangre tiene el poder para librarme a mí de toda enfermedad, de toda plaga. Y
Y esa es la actitud que tenemos que tener, y por eso hoy hemos vencido, porque nosotros como humanos también sentimos ese temor, y uno se hace responsable por uno, ¿sabe? Uno a veces es arriesgado, porque uno dice, a ver, yo me resuelvo. Pero cuando tú eres líder de una cantidad de personas, pues tú tienes que velar por esas personas, no pensar solamente en tu beneficio, sino en el beneficio de todos. Entonces, a veces hay decisiones que son difíciles, pero tenemos que ser valientes. Y cuando nosotros sometemos todas nuestras decisiones a la voluntad del Señor, estamos tranquilos, porque decimos, bueno, el Señor está conmigo y Él va adelante. Entonces, no hay por qué temer. Bueno, hoy les voy a compartir una palabra muy hermosa que predicó la pastora Karen hace 15 días. Algunos quizás ya la conocen porque se conectaron también con ellos, pero que ustedes saben que nosotros seguimos con los pastores y reproducimos las palabras que ellos comparten. En algunos momentos, en algunas ocasiones, sí, digamos, somos nosotros los que damos la palabra que el Señor nos da, pero seguimos lo que nuestros pastores nos indican, o las palabras que ellos nos dan, se las compartimos a ustedes también. Y mayormente cuando predica la pastora Karen, entonces mi esposo dice, ay, predique usted, que usted enseña como ella, usted le entiende mejor, usted se aprovecha de eso. Pero es una bendición, de verdad, poder compartir. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe y que esta palabra sea sembrada en nuestro corazón para bendición. Padre, te doy gracias. Gracias en esta mañana por tu bendición, gracias por permitirnos estar hoy reunidos. Gracias, Señor. Hoy te pido recompensa el esfuerzo que cada uno ha hecho para llegar acá. Recompensa, Señor, todo lo que hemos hecho para honrar tu nombre. No lo hemos hecho, Señor, para recibir nada a cambio, pero tu palabra dice que tú eres un Dios galardonador de los que te buscan. Y yo te pido galardón, Señor, para ellos, en el nombre de Jesús. Que esta palabra llegue a sus corazones y sea sembrada, Señor, y dé fruto que permanezca en el nombre de Jesús. Y así sea. Amén. Bueno, la palabra se titula ¿Acaso ya te uniste? Y quiero que me acompañe a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Vamos a estar leyendo varios versículos. Así que ubíquese en Filipenses capítulo 2. Dice la palabra del Señor: por tanto, si hay algún consejo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino de los demás. Vamos a detenernos allí. ¿Y recuerdan cómo se llama la palabra? ¿Acaso ya te uniste? Y vamos a hablar de la unidad. La unidad es algo que Dios nos demanda, y en varias partes de la palabra el Señor dice que nos bendice en tanto nosotros estemos unidos, que en la unidad hay bendición, que en la unidad hay un poder sobrenatural. Y de hecho, de eso se han sacado muchos dichos, como unidos somos más fuertes, unidos llegamos más lejos, exacto. Muchas frases que giran en torno a la unidad, porque esto es una verdad que está en la palabra de Dios.
Entonces es necesario que nosotros practiquemos la unidad y que la cultivemos, porque la unidad viene de Cristo, pero no es una cosa que usted espontáneamente, ay, sí se me da ser unido solito, yo ni lo pienso, y soy una persona que busco unidad. No. Normalmente la unidad hay que practicarla, hay que cultivarla y hay que esforzarse, porque como humanos, naturalmente, nosotros pues tenemos emociones, tenemos actitudes que muchas veces nos hacen ir en contra. Siempre buscamos pelear o hacer valer nuestros derechos y entonces decimos, bueno, sí, paso por encima del que tenga que pasar. Y eso no fue lo que Cristo nos enseñó. Es muy difícil seguir las instrucciones que Cristo nos dejó porque implica de nosotros morir, implica de nosotros exigirnos mucho a nosotros mismos. Porque el Señor dijo, amen a sus enemigos, y uno lo dice, y es muy fácil, es muy bonito decir, amen a sus enemigos. Pero practicarlo es otro tema. Y yo con esto no le estoy diciendo que es que usted tiene enemigos a muerte. No, pero siempre hay personas con las que uno quizás tiene un roce, personas que quizás no te caen del todo bien porque no piensan igual que tú, porque no hacen lo que tú esperas que hagan. Y eso, el Señor Jesús dijo, sin importar eso, ustedes tienen que estar por encima de todo eso, porque ustedes tienen que imitarme a mí. O sea, nuestros ojos tienen que estar en Jesús. Cuando la palabra dice, puestos los ojos en Jesús, muchas veces nosotros usamos eso cuando estamos pasando por dificultad, entonces decimos, ay, no miren la dificultad, puestos los ojos en Jesús. Cuando un problema, ay, no miren el problema, puestos los ojos en Jesús. Sí, pero esos ojos que están puestos en Jesús tienen que imitar a Jesús en todo. Amén. En todo. Y Jesús fue ejemplo de integridad, de valores, de amor incondicional. Y es lo que nosotros tenemos que practicar. Entonces, para nosotros unirnos, para nosotros practicar la unidad, porque es que yo tengo que comprobar unidad en mi vida. Comprobarla. ¿Qué significa eso? Bueno, que usted tiene que como pasar el examen. Ustedes le van a hacer un examen en el que el examen comprueba si usted ha procurado la unidad, si usted cultiva unidad. Entonces hay cosas que nosotros debemos hacer indistintamente de la respuesta que tengamos. Porque la excusa de muchos es, no, pero es que yo hago por ser una persona buena, o por ser una persona cordial, por ser una persona dispuesta, amable, conciliadora, y trato de unirme, pero es que la gente es imposible. Bueno, usted limítese o enfóquese en pasar su examen. Usted se presenta delante del Señor y dice, Señor, yo hice mi parte. Ya la respuesta del otro, ya eso es asunto del otro y del Señor con el otro. Nosotros no tenemos que interferir, porque una frase que repitió la pastora y que de verdad caló muchísimo es, la única persona que usted puede cambiar es la que usted mira frente al espejo cuando se para ante él. ¿Quién es esa persona? Yo misma, mí misma. Yo soy la única que me puedo cambiar. Otra persona, por más que intente, que me hable bonito, no me va a hacer cambiar si yo no estoy dispuesta. Entonces nosotros vemos eso cuando hay polémica, discusiones, sobre todo en las redes, uno ve eso. Cuando hay un tema controversial,
Normalmente es de política, pero puede ser de muchos otros. Pero póngale que es de política, que es lo más latente. Entonces, una persona tiene una posición y otra. Y se dicen, y eso es un contrapunto. Y llegan a la conclusión, ni usted me va a cambiar a mí, ni yo a usted, entonces dejemos así. Y eso es verdad, eso es verdad. Cristo es el único que puede transformar el corazón del hombre. Pero la única persona que puede cambiar usted es la que usted mira al espejo cuando se para frente a él. Entonces nosotros no podemos ejercer un dominio sobre otro, ni obligar a otro a actuar como yo quiero. No, pero hay un secreto. Hay un secreto, y es que nosotros cosechamos lo que sembramos. Entonces, si usted siembra bien, usted va a cosechar bien, porque eso es un principio bíblico. Entonces, usted quizás de las primeras intentos, usted dice, ay, pero es que yo quiero cambiar a fulanito. No, usted no lo va a cambiar. Pero usted sí puede hacer cosas que le den a usted una respuesta, quizás a corto, mediano o a largo plazo. No quiere decir que a la primera usted, ay, no, ya desistí con María. ¿Por qué no? No le digo más. ¿Y cuántas veces le ha dicho? 2. No. Siempre hable con un agricultor y dígale, pregúntele cuántas siembras ha perdido, o si es que todas las siembras se le dan. Eso es un tema y es difícil. A veces vemos, bueno, yo he visto documentales donde hacen todo por esperar una cosecha y se les da. Y qué triste, ¿sabes? Pero el agricultor por eso no deja de sembrar, sino que nada, para adelante, lloró si tuvo que llorar y recojamos todo y volvamos a sembrar, porque no nos podemos parar. Entonces, como les digo, nosotros somos los que tenemos que tener acciones que provoquen la unidad. No esperemos que otro lo haga. Y saben que la sociedad nos impulsa mucho a ser orgullosos. Por ejemplo, yo leo mucho en las redes cosas como que hay uno que lo he leído varias veces, no sé textualmente cómo dice, pero es algo así como que yo soy de las personas que si no me escribes no vas a saber nunca de mí. Y si eres chévere por eso. ¿Por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que ser esa persona que espero que todos me busquen a mí y yo no busco a nadie? O sea, ¿qué te hace pensar que eso está bien? La sociedad. La sociedad que nos influencia a ser unas personas que no se preocupan por el otro, que incluso si se preocupan por el otro te dicen unos términos que yo no voy a usar, pero que los jóvenes los conocen, te dicen si eres esto, si eres tonto, y no es así, no es así. Usted está sembrando bien y usted va a cosechar bien. Entonces, para nosotros cultivar la unidad, número 1, nosotros tenemos que buscar ser uno, seamos uno. Para eso, para que nosotros logremos eso, tenemos que ser uno con Cristo. Primerito que nada, porque si no cualquier esfuerzo va a ser infructuoso. Seamos uno con Cristo. Es decir, nosotros, vuelvo al punto, puesto los ojos en Jesús. Ser uno con Jesús es imitar a Jesús. ¿Qué fue lo que pasó cuando los discípulos empezaron a dispersarse porque habían arrestado al Señor? Los empezaron a identificar, le decían, él estaba con él. No, decían ellos. Sí, no diga que no, porque usted habla como ellos. Se comporta como él. Se le nota, en la forma de hablar, se le nota. Entonces, los discípulos estaban siendo uno con Jesús. Cuando nosotros buscamos ser uno con Jesús, nosotros tenemos que imitar a Jesús en todo, porque no hay algo que yo le pueda decir, ay, pero miren, esto no imita al Señor Jesús. No hágase loca, y el Señor, no. Jesús fue perfecto.
perfecto. Entonces nosotros tenemos que volver a puestos los ojos en Jesús e imitarlo en todo su proceder. Entonces, Jesús es uno con el Padre y Él les pidió a sus discípulos, Él dice, yo quiero que ustedes sean uno conmigo, como yo soy uno con el Padre, y que ustedes sean uno entre ustedes. Ah, pero ¿cómo logramos eso? Bueno, primero, eso es necesario, porque nosotros tenemos que tener un sentido de pertenencia. Eso nos alimenta, eso nos bendice, eso nos ayuda a crecer. ¿Sabe que la Biblia dice que si no hay unidad, no hay crecimiento? Y nosotros hemos llevado eso exclusivamente a la iglesia, y eso no es únicamente de la iglesia, porque los principios que la Biblia establece son para toda la vida. O sea, para toda la vida a lo largo y para toda la vida a lo ancho, pues en general, para todas las áreas de su vida. Entonces, un error que nosotros hemos cometido frecuentemente es que nosotros llevamos los principios y los consejos que se nos han dado en la Biblia únicamente al ámbito ministerial o únicamente a la iglesia. Entonces, aplico eso en la iglesia o trato de aplicarlo en la iglesia, pero por fuera soy otra cosa. Y no es así. Cuando dice que si no hay unidad no hay crecimiento, está hablando de todo. Está hablando de su trabajo, está hablando de su empresa, está hablando de su familia. Ay, no, pastora, nosotros no crecemos, queremos crecer más la familia. No, yo no estoy hablando de crecimiento de cantidad. Yo les estoy hablando de crecimiento en riqueza, en conocimiento, en amor. Entonces, usted necesita unirse para crecer personalmente, para crecer laboralmente, para crecer profesionalmente, es decir, para que usted sea una mejor persona. Entonces, no solamente a la iglesia debemos unirnos, sino en familia, en el trabajo. Si queremos tener éxito, debemos unirnos. Eso es así. Entonces, ¿qué significa eso de unirme? O sea, ¿qué quiere decir? ¿De unirme cómo? O sea, tengo que estar pegadito con el otro. No, eso no es unidad. Usted puede estar, bueno, en este tiempo de distanciamiento, usted puede estar unido con alguien. Unido en afecto, unido en fraternidad, unido. Entonces, ¿cómo se provoca la unidad? Ocurre solo si lloro, porque yo sé que hemos orado por unidad, mucho. Nosotros oramos para, ay Señor, porque queremos que estemos unidos en la iglesia, vuelvo y les digo. Pero incluso en la nación, muchas personas piden que haya unidad en la nación venezolana, porque tristemente esta nación sufrió una división. Y necesitamos unirnos. No le estoy diciendo que necesitamos tener un mismo pensamiento, es decir, que usted piense idéntico a como yo pienso, o una misma opinión respecto a algo. Nosotros podemos pensar diferente, podemos opinar diferente y podemos estar unidos. Entonces, yo debo provocar la unidad, porque la unidad es distinta a la salvación. La salvación fue algo que a usted se le fue dado por amor, le fue otorgado ese regalo si usted aceptó a Cristo y lo confesó como su Salvador. Eso es suyo. Nadie se lo puede quitar, nada lo puede apartar del amor de Dios, siempre y cuando usted se mantenga allí pegado a la vida. Pero nadie le puede robar a usted la salvación. Ahora, la unidad es diferente, porque la unidad no se le va a dar espontánea, la unidad hay que practicarla y hay que provocarla. Entonces, dice aquí en mis notas, la salvación es por gracia y no por obras, es un regalo. En cambio, la unidad no es algo que dependa de Dios, o sea, la salvación la recibimos de Cristo. Él es el único que la otorga. Pero la unidad no
depende de Dios, depende de mí. O sea, Dios me ayuda, pero yo soy el que tengo que provocar, me tengo que esforzar, me tengo que demandar, me tengo que exigir yo. Dios no me va a obligar, Dios solamente me va a aconsejar y me va a ayudar si yo así se lo pido, pero Él no me va a obligar. Entonces, como no es algo espontáneo, yo me tengo que esforzar. Ahora busquen ahí busquen a Juan, no mentira, Juan 17, 20 y 21. Juan capítulo 17, versículo 20, dice, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí para la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Perdón, por la palabra de ellos. Dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. Miren la importancia de estar unido. Con el simple hecho de estar unido, el mundo va a creer que Dios envió a Jesús. Pero cuando yo soy desunido, la gente no cree, y eso no es una cosa que, ¡ay, pastora descubrió el agua tibia! No, eso lo vemos todo el tiempo. Miren, cuántas personas, es triste, cuántas personas se han ido de la iglesia porque han visto, según yo lo he escuchado de la gente, dicen, es que es lo mismo que está afuera. Es que ¿para qué? Si lo mismo que yo vivo con mis compañeros de trabajo que son unos rencillosos y tal, vengo y lo veo aquí. No aquí. Eso aquí no pasa, no, de verdad les digo, eso aquí no ha pasado bien en nombre de Dios. Bueno, no ha pasado que yo mentira, a lo mejor por ahí la verdad, no sí, pero no le hemos dicho para que no llore. No, pero en muchas situaciones que la gente se decepciona, que la gente no ve en nosotros a Jesús reflejado, es un motivo para que la gente se aparte. Claro está, hay casos de casos, porque hay gente que vive y viene demasiado herida, que cualquier cosa que usted le haga o usted medio lo mire feo, se van a ir. Bueno, eso ya no es culpa de nosotros. Pero cuando de verdad nosotros estamos conscientes, no, de verdad yo tengo que cambiar porque yo no estoy reflejando a Cristo. Entonces ahí sí hay motivo para hacer cambios, para reflexionar, porque nosotros podemos ser causa de tropiezo y la Biblia dice, ay, 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 si ustedes llegan a ser causa de tropiezo para que otro no crea, o para que un recién convertido que el Señor lo llama como unos bebitos, dejen de seguir a Cristo a causa de mi mal comportamiento. Eso sí, está muy mal y nosotros, por supuesto, vamos a dar cuenta. Por eso es que el momento es hoy. Para yo cambiar, el momento es hoy, porque aquí dice que es necesario que nosotros seamos uno, como Cristo es uno con el Padre, a fin de los que estén por ahí vean y digan, ay, mira, de verdad que lo que ellos creen, sí es verdad. Sí es verdad que hay un Cristo al que ellos le sirven, porque yo he visto en ellos un cambio que solamente lo puede experimentar una persona que haya recibido a Jesús en su corazón, que es transformador. Entonces, es necesario por esto y por muchas otras cosas más que nosotros cultivemos la unidad. Entonces, vuelvo al punto, la salvación no es una cosa discutible, pero la unidad sí implica esfuerzo y implica disposición de mi parte. La disposición de cambiar, la disposición que, como les digo, que nosotros seamos capaces de reconocer que tenemos cosas que transformar, no porque me lo dijo otro, no porque así me lo exigen en el trabajo, en la iglesia o luego la comunidad, no, porque yo sé que debo agradar a Cristo y debo imitarlo.
Entonces nosotros tenemos que hacer una lista de esas cosas que sabemos que son necesarias, que las cambiemos y comenzar a dar pasos. Quizás los cambios no se van a ver, no van a ser evidentes de la noche a la mañana, pero usted, que es el que los está procurando, que los está provocando, sí se va a dar cuenta. Y créanme, que cuando uno se determina a cambiar una actitud que no está correcta y uno logra con la ayuda del Señor hacer ese cambio, mire, uno siente una satisfacción tan grande, porque uno se da cuenta que fue mucho mejor haber cambiado que seguir como yo estaba. Y eso es lo que nosotros tenemos que abrir nuestro entendimiento para saber que cuando nosotros nos aferramos a algo, cuando nosotros nos negamos a otorgar perdón, cuando nosotros nos negamos a acercarnos a la gente, a preocuparnos por otro, a interesarnos por otro, nosotros nos estamos privando de una bendición, porque es una bendición poder preocuparse por otro, ser de ayuda para otro, es una bendición grandiosa. Entonces, nosotros nos estamos privando de eso y creemos que así estamos bien. No, pero es que así estamos bien, pero es que el Señor no quiere que estés bien, el Señor quiere que estés mejor, el Señor quiere que estés excelente. Entonces, no podemos privarnos de bendiciones por caprichos nuestros, por no, que yo soy así y a mí nadie me va a hacer cambiar. Error. Te estás privando de muchas bendiciones. Entonces, ¿cuáles son esas acciones que yo debo hacer para unirme o para provocar la unidad? Bueno, yo creo que no está en la lista, pero yo creo que es la más necesaria. Y es, como les dije, morir a nosotros mismos. Morir es para mí desprenderse, ¿sabe? Desprender de todo lo que yo considero mío y lo que yo considero que, bueno, que es propio de mi razonamiento, de aquello que lo ha adquirido quizás por la cultura, por muchas cosas, pero que no me hace bien. Yo tengo que desprenderme de eso. Yo tengo que morir a esas actitudes, porque es la única forma, y el apóstol Pablo lo dijo, a diario muero, porque el apóstol Pablo estaba clarito y no tenía pena en decirlo, él decía, yo quiero hacer lo bueno, yo quiero de verdad, pero estoy en un cuerpo carnal que me pide hacer lo malo. El apóstol Pablo decía, esta carne. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es que lo va a pedir hacer lo malo, no. Pero es que lo va a conducir a cosas que no te ayudan a alcanzar esas cosas buenas. Por ejemplo, para ser productivos, nosotros necesitamos dejar la flojera. La flojera, nadie es productivo si es flojo, una cosa que se contrapone. Pero el cuerpo le va a pedir a usted dormir. Y si mientras más duerme, mire que parece una dice, yo duermo para que se me quite. Mentira, no me quita nada. Peor, mientras usted más duerme, más le da ganas de estar en la cama. Y mientras más alimentamos eso al cuerpo, el cuerpo más va a pedir estar acostado. Una cosa increíble que usted dice, mire, yo no sé si estoy equivocada, pero de verdad, levante la mano al que le provoca hacer ejercicio. Bueno, no, sí conozco una persona, es de aquí, por cierto. Según ella dice, pastor, es que a mí me provoca hacer ejercicio, la única en mi vida que conozco que le provoca hacer ejercicio. A mí no me provoca hacer ejercicio. No me provoca, pero dormir. Me provoca comer. Me provoca, a mí no me provoca hacer dieta. Ay, que sí me provoca como hacer una dieta. No, pero mayormente las cosas que a nuestro cuerpo le provocan no son de beneficio, en exceso, ¿no? Porque claro que necesitamos dormir, y necesitamos dormir horas suficientes, pero en exceso son cosas dañinas.
Y eso es normalmente lo que nuestro cuerpo nos pide. Por eso nosotros tenemos que hacer valer lo que el Espíritu Santo nos da, que es el dominio propio. Se tiene que dominarse. Y así como usted tiene que dominar su cuerpo para levantarse temprano, para no comer en exceso, para hacer ejercicio, todo eso nosotros tenemos que dominar al cuerpo. Así usted tiene que dominar sus emociones para ser una persona que produzca o que procure la unidad. Entonces, número 1, estos son los consejos para provocar la unidad, para unirnos. Número 1, practique la empatía. Hagamos un esfuerzo en desarrollar la capacidad de ponernos en los zapatos de otro. Esto me encanta. Porque nosotros necesitamos ser más empáticos. Nosotros necesitamos ponernos en el lugar del otro y decir, ay Dios, si yo estuviera en los zapatos de fulanito. Incluso, ¿sabes? Porque a veces a uno le viene el pensamiento y dice, ay, pues no, sí, yo sí quería estar en los zapatos de, no sé, de una persona que tenga mucho dinero. Esos son los zapatos que yo me quiero poner. Pero incluso esa persona, usted no sabe por lo que esa persona está pasando. Usted puede ver lo exterior, ¿sabe? Y usted dice, ay, qué chévere, cómo vive, yo le echo cuenta. Que a veces esas personas son las más tristes que hay. Entonces, nosotros necesitamos empatía, porque ¿saben qué es fácil? La crítica. La crítica se nos da con naturalidad. Y por eso nosotros tenemos que dominar nuestra lengua, porque nuestra lengua, así que hay que amarrarla y observarla. Es muy ligera, ¿sabes? Para hablar y para decir cosas que no debe decir. Pero cuando nosotros ejercemos con mucha frecuencia la crítica, entonces nosotros no estamos siendo empáticos. Y normalmente uno critica mucho, sobre todo a las personas que están en autoridad. Decir, ay, pero ¿para qué no hizo esto? Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué dejaron pasar los buques? ¿Por qué dejaron esto? Porque, ay, pero es que no, es que si yo fuera el presidente, esto no sería así. Obvio, no sería así, pero quién sabe cómo sería. Porque una cosa es decir, yo haría, yo esto, yo lo otro, cuando tú no estás en el lugar. Pero cuando tú estás allí, te das cuenta que las decisiones no son tan fáciles, así como yo decía cuando no estaba. Ay, pero ¿por qué no pondrán orden de una vez? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud? ¿Por qué esto? Ay, pero es que no, si yo estuviera ahí, ojalá Dios me permita estar ahí para que nosotros nos demos cuenta de que no es así como nosotros pensamos. Es muy distinto. Entonces nosotros tenemos que desarrollar empatía en muchas cosas, con mi vecino, con mi familiar, porque a veces en la convivencia decimos, ay, pero ¿por qué ellos son así? ¿Por qué ellos no, yo quiero que ellos sean más chéveres? Ah, pero póngase a pensar, ¿qué hago yo para que ellos no sean tan chéveres como yo quiero? Ah, ¿verdad? Que vivir conmigo no es unas peritas ricas en dulces. En almíbar, no, yo soy difícil también. Pero siempre veo es el defecto del otro. Y siempre busco que el otro lo cambie. Pero muy pocas veces yo estoy dispuesto a cambiar. Bueno, eso va a cambiar, valga la redundancia, porque vamos a salir empoderados los que nos están viendo desde su casa y vamos a comenzar a desarrollar empatía. Esto nos da mucha bendición. Es muy fácil, como les digo, criticar cuando no tengo el peso de la responsabilidad. Entonces, el que yo tenga mejores ideas, ¿sabe? Porque es que a veces tenemos buenas ideas. A veces decimos, ay, pero es que si yo estuviera en el equipo principal de los pastores, porque es que esos discípulos son como dormidos, yo hiciera esto, yo hiciera lo otro. Sí, puede ser que sus ideas son mucho mejores, pero eso no nos da derecho. Yo puedo compartir mis ideas, yo puedo persuadir para que otro
las escuche y se anime a hacerlas, pero yo no puedo criticar al que está. ¿Saben qué es? Que es desagradable. Cuando alguien quiere promocionar su trabajo hundiendo a otro. Mire, eso sí es desagradable. Por lo menos yo lo vivía cuando pocas veces cambié de peluquera, pero cuando me tocaba, la mayoría dice lo mismo. Ay, ¿quién te cortó este pelo? ¿Te lo trasquiló? Yo no voy a decirle yo vine el mes pasado, pero no. Ay, te lo dañaron. Pero bueno, hace, según esa persona, un trabajo estupendo y sí, realmente se esfuerzan por hacerlo. Y voy para otro y siente, ay, pero ¿para dónde fuiste? No, usted se dañó así. Mira cómo te lo dejaron. Uno dice, pero si fui para el mejor. No era el mejor soy yo. Mire, no hagamos eso nunca. Usted puede promocionar o usted puede demostrar las cualidades que usted tiene sin necesidad de hablar mal de otro, del trabajo de otro. Que la gente se dé cuenta que su trabajo es excelente y es de calidad por ellos mismos, no porque usted ande vociferando que usted es mejor que los demás. Eso no lo podemos hacer. Entonces, bueno, y esto me dio preámbulo para el punto número 2, el consejo número 2. Ya vamos cerrando, yo estoy muy cansada. Bueno, ya vamos a cerrar. Número 2, seamos humildes. Humildes, mire, la humildad es una virtud tan necesaria y tan especial, porque la humildad nos abre puertas, nos abre caminos, la unidad nos lleva delante de gente importante sin usted hacer mayor esfuerzo, solamente por el hecho de ser humilde, porque la humildad se reconoce. Y no es fácil ser humilde cuando usted es una persona llena de cualidades y virtudes, que la mayoría no somos porque Dios nos ha dotado de eso. Cuando usted le reconoce su trabajo, cuando usted lo aplaude, entonces la gente le cuesta ser humilde. Pero qué importante es ser humilde. Ayer Lemuel me hablaba de un artista que nos preguntaban, porque un artista, o sea, muy famoso aquí en Venezuela y ya ahorita a nivel internacional, que se hizo amigo de otro artista, pero ese sí es el artista, o sea, a nivel mundial. Y no sabíamos, o nosotros nos preguntamos por cómo es que llegan a ser amigos, porque no se conocen por el medio artístico. Y resulta que el artista número 1, nunca le dijo al artista número 2 quién era él. O sea, yo soy como que yo conozca a alguien por aquí. Y que yo no le dije que yo soy la pastora de una iglesia, tal, sino que la persona llegue aquí y me vea predicar y me diga, y vos no me dijiste el nombre. Bueno, pero este artista muy reconocido se quedó callado simplemente siendo amigo del otro y el otro desconociendo totalmente sus cualidades, su talento. Y este muchacho que no dijo qué era ni qué hacía, pudo haber aprovechado esa amistad para beneficiarse y no lo hizo. Y él finalmente se da cuenta su amigo de quién era él porque van a un evento donde hay solamente artistas y él se da cuenta que lo empiezan a saludar a su amigo, que para él hasta ese momento era un desconocido y resulta que él era famoso. Y entonces le dijo, ya gana, ¿quién eres tú? ¿Con quién he estado yo todo este tiempo? Entonces ahí es donde él le cuenta. Y eso, ¿sabe? El hecho de ese acto afianzó esa amistad, porque eso le demostró al otro que él, su amigo, no estaba con él por quien él era artísticamente, sino porque realmente le gustaba ser su amigo. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que callar de las cosas
que nosotros nos creemos mejor que otros, pero que sean otros los que nos lo digan, que no tengamos que ser nosotros. Y tenemos que guardar silencio, como Cristo. ¿Qué mayor ejemplo que el Señor? El Señor guardó silencio cuando Él podía, en el momento de que lo tenían apresado y que lo estaban castigando, Él podía levantar la voz y llamar a los ángeles, y los ángeles iban a correr, y lo iban a auxiliar, y iban a acabar con todo, y hasta ahí hubiese llegado. Pero Jesús dijo, si yo hago eso, se acaba todo, y no cumplo la misión que tengo que cumplir. Nosotros también tenemos una misión. Nuestra misión es mostrar a Cristo en todo momento, porque estamos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación. Y predicamos primero con el ejemplo, con el testimonio, más que con las palabras. Usted puede ser una persona muy elocuente, pero si sus actos o sus hechos no respaldan lo que usted habla, la gente no va a creer. Entonces, nuestra misión es predicar a Cristo, y para predicarlo yo tengo que mostrarlo en mi vida. Entonces, cada vez que usted vaya a hacer algo, que usted vaya a hablar algo, que usted vaya a practicar algo, piense, esto me ayuda a cumplir mi misión, porque si no me ayuda, lo tengo que desechar. Entonces, seamos humildes. La humildad tiene que ver con actitudes, no tiene que ver con economía. No confundamos eso, porque la gente ha confundido humildad con nivel económico. Entonces, ay, no, fulanito no es humilde porque sí tiene dinero. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Puede tener todo el dinero del mundo y ser una persona humilde. Así como hay personas que no tienen ni un medio patio por la mitad y son orgullosísimos. No son humildes. La humildad no tiene nada que ver con la posición económica, tiene que ver con las actitudes y tiene que ver con renunciar al egoísmo. Vámonos a Filipenses otra vez. Filipenses, ¿dónde estábamos? Filipenses 2. El versículo 3 y 4 dice, nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Siempre tengo que pensar que el otro es superior a mí, que yo le tengo que servir a él. Y no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Tenemos que ser humildes para practicar la unidad. Y por último, entrega. Ahí mismo en Filipenses 2, pero el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Esa fue la actitud de Cristo, Él se entregó. Nosotros tenemos que entregar también. ¿Qué tenemos que entregar? Bueno, muchas veces tenemos que entregar tiempo, tenemos que entregar cosas que para nosotros son valiosas, pero que si al otro le sirven, yo debo entregar. Pero hay algo muy importante. Cuando yo entrego, el Señor me da a mí el don. Pero cuando yo retengo, eso se me va a ir en cualquier momento. Entonces no sea una persona que retenga, entregue. Y yo creo que esta situación que nos ha tocado vivir nos ha enseñado mucho de que las cosas son efímeras, lo valioso no es el dinero, no son los bienes ni las riquezas, lo valioso es Dios y la familia. Y eso se ha demostrado y lo hemos vivido nosotros, lo ha vivido en Italia, lo hemos vivido en Estados Unidos, porque todos estamos enfrentando esta misma situación. Entonces yo creo que si esta situación no nos ha hecho reflexionar y no nos ha hecho cambiar, tenemos que pensar seriamente que llegó el momento de que yo experimente cambios, que yo haga esfuerzos en lo que realmente es valioso, en lo que va a bendecir mi vida.
Y como les digo, este es un tiempo para que nosotros seamos empáticos, para que nosotros seamos amables, seamos solidarios. ¿Sabe qué? Yo considero que el venezolano es innatamente solidario. O sea, nosotros somos solidarios como por cultura, será por naturaleza. Tristemente, todas las situaciones que hemos vivido nos han robado un poco esa solidaridad. No hemos dejado de ser solidarios, no lo hemos dejado de ser porque uno se sorprende a veces en la calle de ver cómo, vamos a suponer, si tú estás parado en tu carro con tu capó abierto, no menos de 2 personas se interesan por qué te pasó y si te pueden auxiliar. Y es una cosa hermosa, ¿sabes? Yo digo, wow, eso es aquí los venezolanos. O si uno ve, bueno, uno no lo come. Si ven que alguien está empujando un carro, corren y lo ayudan. Eso es valioso, eso es ser solidario. Y le digo que nosotros los venezolanos no quiere decir que otros no lo hagan, pero me llama la atención porque con esto de las migraciones que se han hecho, varias personas que están por fuera a veces me comentan de cosas que ven en otros países y dicen, ay, pastor, es que en Venezuela como no somos así. Entonces yo le digo, bueno, pero no es que ellos sean malos, es su cultura, pues. O sea, es su cultura y nosotros somos diferentes. Pero nosotros tenemos que darle gracias a Dios por nuestra cultura y, y no dejarnos quitar eso, esa solidaridad, esas ganas de querer ayudar a otro. Y ahorita nosotros tenemos que procurar mucho saber cómo está mi hermano, mi familiar, mi vecino, porque hay gente que la está pasando muy mal, pero quizás no lo dice. Y a lo mejor yo los puedo ayudar, pero como yo no me enteré, él no me va a decir porque le da pena. Y como yo soy una persona desinteresada, ay no, yo estoy ocupada en mis asuntos. Y entonces después, ay, vecina, yo no tenía que hacer nada mucho. ¿Y a usted por qué no me dijo? Ay, esas no son cosas fáciles de decir. Y entonces no esperemos a que la gente nos busque, que la gente nos llame, que la gente nos diga, porque a la gente le da pena, porque la gente no quiere molestar. Pero si quizás yo me preocupo, vecina, ¿cómo está? Sí tiene cenita, porque yo hice una arepita de más, si quieres te la paso. Sí, gracias. Y usted no sabe si usted le ayudó, si usted sabe, no es la arepita, es el gesto que la gente le da esperanza. Porque la gente dice, ay, qué bonito. Hay alguien que se preocupa por mí. Y quizá el Señor use esa situación para quitar pensamientos negativos que la gente tiene, sobre todo en este tiempo. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Hacer nuestra parte. Como les dije al principio, haz tu parte. Y Dios se encarga del resto. Y vamos a cosechar bienestar. Así que nosotros no podemos recibir lo que no hemos sembrado. No espere eso. No espere recibir de alguien. ¿Sabe que a veces que la gente dice, ay, pero usted nunca me llama? Usted tampoco. Entonces, ay, verdad, no, pues yo no llamo a nadie. O sea, le digo, si usted es una persona que no llama a nadie, no espere llamadas. Porque usted no ha sembrado. Si usted no es una persona que comparte, no espere que otro cuando se esté comiendo la Nutella le dé a usted 3 cucharadas. No, porque usted no es una persona que ha sembrado en eso. Entonces, no esperemos recibir lo que no hemos sembrado. Muchas veces recibimos lo que no hemos sembrado porque la gracia de Dios nos acompaña. Pero no viva solamente de la misericordia, jalando la misericordia y usted de esa misericordia como una hombre. Viva de la gracia, que le acompañe, que donde quiera usted le abre la puerta, que donde quiera usted lo recibe, porque usted es una persona sembradora de bien. Bueno, venga y quíteme el micrófono porque, ay, qué barbaridad. Dios me los bendiga. Vamos a que mi esposo cierre, que yo sí lo critico, ay Señor, perdóname, y yo también me encargo. Bueno, qué honor poder estar el día de hoy aquí, de verdad que sí, poderlos volver a ver a los que lograron venir. Queremos aclarar que
la invitación que se hizo no fue una invitación abierta a todas las personas, simplemente discípulos, líderes y las personas que sabemos que viven por aquí cerquita. De modo que si alguna persona de la iglesia está viendo el video, lo ve luego en diferido, ay, que a mí no me invitaron, que los pastores sí son así, que no me quieren, que a mí no me toman mi cuenta en la iglesia, que no sé qué. No, simplemente estamos guardando las normas, tenemos solamente puestas 36 o 37 sillas, si mal no recuerdo, gracias a Tony que me ayudó con esto. Solamente eso es lo que hay, 37 sillas, para evitar estar todos aglomerados, recordando sobre todo que estamos en un centro comercial. Es sobre todo por eso, porque la gerencia del centro comercial, la administración nos exige que no aglomeremos tantas personas. Y por eso lo hicimos de esta forma, 1 metro de distancia, guardando todo lo más prudente posible. Yo les aseguro que si tuviéramos local propio, las cosas fueran diferentes. Siempre con más cuidado, pero una invitación un poco más abierta a todas las demás personas. Porque ahorita cuando estaba allí, a veces uno tiene que quedarse callado. Cuando uno está predicando, a veces el Señor casi no habla, pero si uno está ahí sentado escuchando, me llegó un versículo que lo recordaba y dice, se lo voy a buscar, el Salmo 133, si mal no recuerdo. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ahí en adelante sigue diciendo otras cosas, ahí es donde Dios derrama su bendición. ¿Dónde? Donde están los hermanos juntos en armonía. Y cuando recordaba este versículo, recordaba, pero es que si cada uno está por su lado, uno en Plata 3, otro en la Beatriz, otro en Carvajal, otro en la Acacia, otro en Caja de Agua, otro en la Floresta, otro en Morón, es como diferente, ¿sabes? No es lo mismo que la iglesia esté junta, porque la iglesia que en medio de la alabanza del pueblo, allí desciende la presencia de Dios. Donde en medio de la alabanza del pueblo, donde está la iglesia toda junta, adorando a Dios, yo estoy seguro que allí siempre la bendición va a ser mayor, el gozo va a ser mayor y la presencia de Dios va a ser mayor. Ojo, no estoy diciendo que en su casa la presencia de Dios no está. Yo sé que donde Dios se alaba, ahí está la presencia. Si usted adora en su casa, ahí está la presencia. Si usted adora en su cuarto, ahí está la presencia. Si usted ve su carro manejando, ojo, no cierre los ojos, vaya manejando y adorando, pero ahí está la presencia de Dios. Ahí está. Mire, a mí el Señor, ¿cuánto no me ha hablado manejando vía a la casa? Cuando vivía en San Antonio, yo recuerdo que iba manejando y el Señor me dio la palabra para mi hija María Victoria. Un salmo maravilloso, yo lo recuerdo, me dan ganas de llorar. Ese día fue tan impresionante. Yo iba manejando el carro. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está donde se le está adorando. Ahí está la presencia. Pero cuando la iglesia se une, por eso es que nosotros hablamos del poder de la unidad, porque cuando la iglesia se une a adorar, cuando la iglesia se junta en un local como este, en el templo a adorar, ahí suceden cosas maravillosas, ahí suceden milagros, ahí Dios derrama su presencia, ahí Dios derrama palabra para la iglesia completamente. Y Dios hace cosas grandes cuando la iglesia se une. Esa es la importancia de unirse. Y es lo que veo que el diablo ha tratado de hacer en este tiempo. Es lo que veo que el diablo ha tratado de hacer, que la iglesia esté cada quien por su lado, que los miembros uno por su lado, uno por allá, otro por aquí, no importa, porque yo voy a volver a criticar, a mí me gusta criticar cosas. Pero usted va al centro, usted se mete a donde, no lo voy a nombrar, usted se mete a un comercio de los chinos, de los asiáticos. Mire, eso es increíble la cola que allí se hace. Mire, mire, la otra vez yo fui a comprar y se paró un señor atrás de mí. Ahí, yo una señora allá adelante, yo me paro aquí, y el señor llega y se para atrás y de ahí para adelante todo pegado, todo pegado. Y yo miro al señor y le digo, señor, guardemos la distancia, por favor, un metro. Entonces, yo como a veces soy echador de broma, señor, ¿qué sabe si yo soy el que estoy enfermo y lo contando a usted? Dice,
Sí. Ahí sí se echó para atrás. Ahí sí se corrió de una vez un poquito más atrás, porque ahí sí, ¿verdad? Claro, porque yo digo que es la estrategia, ¿no? Pero usted va a esos lugares y es increíble la cantidad de personas, uno atrás de otro, y ahí no andan con cuidado, ay, pero se pasa por ahí, no, mire, eso se tropieza, casi que se hacen así encima como de calor, mire, eso es increíble. Ah, pero a ellos no le dicen nada. A ellos no les llega a la policía a cerrarles el negocio y a decir, ay, mire, tiene mucha gente que metió en la cola. No. Ah, pero entonces a la iglesia sí le dicen que tienen que cerrar. Eso es tremendo, o sea, son cosas que hay que reflexionar, que hay que revisar. No es que nos vamos a poner en contra de decir que nos vamos a meter todos en el local y vamos a hacer lo que queramos. No, si nos podemos reunir, pero reunirnos con las normas, haciendo las cosas como tienen que hacerse. Porque el diablo lo que ha querido en este tiempo es cerrar las iglesias. Que la iglesia cierre los locales cierren su puerta y ¿sabe qué? Cuando la gente no viene a la iglesia o al templo, cuando la gente no viene al templo, ¿sabe qué sucede? Entra el desánimo, entran las ganas de hacer cualquier otra cosa que no sea ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque, ay, ir a la iglesia. Y yo voy a ir a la iglesia y llenar el tanque de gasolina, que tampoco debería ser porque no hay gasolina. Tampoco debería ser, no, yo voy a la casa, a la iglesia los domingos a llenar el tanque, usted sabe, porque me estoy dando su oxígeno, no debe ser, debemos llenar nuestro tanque de oxígeno en la habitación. Pero hay gente que sí necesita recibir la palabra los domingos y nos hace bien, a todos nos hace bien. Ay, el diablo sabe que a la iglesia le hace bien venir al templo. Vamos a cerrar el templo, vamos a cerrar los locales, y hasta los momentos nosotros hemos sido obedientes con las leyes, todo lo que hay que hacer, hemos sido obedientes y no hemos, ya tenemos cuántos meses cerrados aquí, 3 meses. Vamos para 3 meses cerrados. Sí, vamos para 3. Vamos para 3 meses cerrados. Y nosotros hemos obedecido, hemos acatado las normas, nos hemos comportado a la altura como iglesia, no solo Misión Cristiana, sé que todas las iglesias lo han venido haciendo, pero llegó el momento en que mi esposa y yo comenzamos a hablar en la casa y dijimos, vamos a hablar con los líderes, vamos a hacer esto así. Y yo grabé un video el otro día y después a los días vi también a Dante en el Bravo hablando de todo esto, después vi a Rudy Gracia y todos comenzamos a hablar y la casa se la Entonces, bueno, vamos a despedir, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Solamente quería aclarar esas cositas en cuanto a la gente que nos vaya a ver después en diferido o está bien en vivo. No crea que no lo invitamos porque somos malos, no. Estamos guardando las normas. Pronto, con el favor de Dios, nos vamos a reunir todos. Un día nos vamos a volver a reunir todos. Así que mientras tanto, por Facebook, haremos todo lo posible siempre por llevar la palabra hasta su casa, mientras nos volvemos a reunir todos nuevamente. Gracias a las personas que tuvieron la iniciativa. Yo sé que hubo gente que desde que le dijimos que nos íbamos a reunir, mire, eso casi que hicieron una fiesta en la casa. Sí, no vamos a hacer, sí, lo vamos a hacer. Y el domingo nos volvemos a ver aquí, los pocos como ahorita, para seguir resguardando esto. Vamos también a recoger la ofrenda, presentar nuestra ofrenda delante de Dios. Señor, te damos gracias, adoramos tu nombre, te bendecimos, te exaltamos, te damos a ti toda la gloria, te damos toda la honra, te reconocemos a ti, Señor, como nuestro único Dios, nuestro único Salvador, el único Rey poderoso y majestuoso, Señor, al cual nosotros le servimos. Señor, te doy gracias por este día, Señor, que pudimos venir a este lugar, Señor, a adorarte, a exaltarte, a glorificarte, a darte la honra, a darte la gloria, Señor, a declarar que tú eres el único Señor majestuoso, digno de suprema alabanza, Señor. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias porque hasta hoy nos has sostenido, hasta hoy nos has guardado, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que hizo el esfuerzo de estar hoy en este lugar. Bendecimos su vida, su casa, Señor, bendecimos su familia. Declaramos tu bien y tu misericordia siguiéndonos todos los días. En el nombre de Cristo Jesús te damos a ti toda la adoración. Señor, gracias por la ofrenda, te damos a ti de lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por en este tiempo tan difícil habernos sostenido, habernos guardado, habernos protegido, Señor, y siempre haber traído provisión a nuestras casas. Gracias porque nos has sostenido en momentos tan difíciles, Señor, en momentos tan duros, tú nos has sostenido, Señor.
y sabemos que es tu mano poderosa la que lo seguirá haciendo. Señor, que con esta ofrenda que hoy entregamos a ti, Señor, sea símbolo, Señor, de que seguimos creyendo que tú eres el dueño de nuestra finanza y por lo tanto nunca faltará nada, Señor. En Cristo Jesús oramos, te damos gracias. Llévanos con bien a casa. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo lleve con bien. Si me ayuda a escuchar. Sé que se me había ido ya, se me fue. Después. Se pasó de aquí. Bueno, que Dios me lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios lo lleve con bien. Que tengan una semana de bendición. Saludos a la gente de sus células, que está dando las células, saludos a esas personas. Recuerden de que les amamos mucho, les amamos y pronto nos vamos a ver. Pronto nos vamos a ver todos. Recuérdenselo allá en sus células. Si usted no ha vuelto a dar la célula, convoque a la gente, convóquenla para que sigan, para que se congreguen entre semana, siempre con su tapaboca, siempre siguiendo las normas. La idea es seguir las normas.